Bien, Melanie, gracias por el espacio y qué emocionante saber que estás lanzando tu libro. Es algo que hay que celebrar. No cualquiera escribe un libro y no cualquiera escribe un libro tan bueno. Gracias. Y creo que hay mucho aprendizaje aquí y creo que esta conversación lo que queremos es ordeñar la mayor cantidad de información que tienes tú, de escuchar, de aprender y, de saber lo que el libro dice. Entonces, más humanos, más exitosos. ¿Por qué escribes un libro? Mira, surge, yo creo que es una combinación de varias cosas. Por un lado, personales y por otro lado, profesionales, ¿sí? Surge en el momento en el que yo voy a cumplir 40 años, tengo 39 años y digo, ¿cómo celebro los 40 a lo grande? Que no sea otro hijo. Que no sea con otro hijo, que no sea con otro árbol y que no sea con una fiesta de quinceañera, ¿verdad? Entonces dije, ¿cómo celebro la vida? ¿Cómo celebro la trayectoria? ¿Cómo celebro mis aprendizajes y la mujer con la que me siento tan bien hoy? Y dije, voy a escribir un libro. A mí me encanta escribir, ¿sí? Para mí el journaling, el proceso de bajar del corazón al lápiz o de la mente al lápiz lo que yo estoy pensando, lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, siempre ha sido parte de mi camino. Yo le mandaba cartas a mi mamá, le escribía cartas a mi mamá cuando no sabía cómo expresarme, cuando no sabía cómo acercarme. Por supuesto, le hacía tarjetas a los novios, ¿verdad? Mi hija ahora me hace tarjetas a mí, me escribe. Entonces, para mí la escritura es un proceso muy humano, porque creo que filtra mucho menos que cuando estamos en una conversación. Entonces, para mí ir del lápiz, del corazón al lápiz y de la mente al lápiz es un proceso muy real, muy auténtico y muy humano. Entonces, se junta esto que ha sido como mi terapia de toda la vida, el poder escribir, con este momento donde digo, creo que tengo cosas importantes que contar. Creo que tengo el privilegio de tener tantas experiencias que me han enriquecido tanto la vida, que entregarlas es poner al servicio esas experiencias para otros. Y también pues era el momento de decir, a ver, Matrística, que es mi consultora, ya tiene 5 años de estar acumulando también un buen recorrido, de estar con horas de vuelo bien importantes. Y es una forma de contarle a otros el trabajo que Matrística ha hecho para grandes organizaciones y para organizaciones que han sido muy importantes en la trayectoria. Entonces, por eso, escribir un libro. Ahora, ¿por qué más humanos, más exitosos? Porque para mí esa es mi bandera, ¿sí? Yo tengo ya 20 años de carrera profesional, más de 20 años de carrera profesional. Estuve 15 años en una organización que es maravillosa y que para mí fue la escuela, la universidad, el posgrado, el doctorado, todo. El amor. El amor de mi vida. Y en la que tuve el privilegio, porque yo digo, qué privilegio de verdad, que me pagaran y que me desarrollaran para poder formar líderes. Pero formar líderes no era el capacitemos a los líderes en habilidades gerenciales. No era el cuáles son las 7 competencias que los líderes tienen que tener. Tuve de vuelta el privilegio de tener un líder súper visionario, valiente para esa época, que dijo, yo quiero líderes coherentes, yo quiero líderes conscientes, yo quiero líderes inspiradores. Y sé que eso no se lo enseñan a nadie en ningún lado. O sea, yo no he visto hasta ahora un curso o una academia que se llame Cómo ser un líder inspirador. Sí. ¿Verdad? Pero existen. Pero existen. Y saber cómo se forman. Y cómo se forman, sí. Correcto. Y entonces, vueltas de la vida, llegamos a encontrar un equipo con un programa muy robusto de liderazgo personal, que no tenía nada que ver con formarlos en habilidades gerenciales o en estrategia, que era para lo que en esa época se llamaba, ¿verdad? Y entendíamos, era cómo ser el líder de tu propia vida. Que suena medio cliché,
pero que tiene una profundidad de cómo tomas el liderazgo de tu mente, cómo tomas el liderazgo de tus emociones, cómo asumís la responsabilidad de lo que pensás y no lo justificás, cómo asumís la responsabilidad de cada una de tus acciones, pero también de cada uno de tus resultados, de tus éxitos y de tus fracasos. Entonces era un proceso de autoconocimiento. Era un viaje hacia adentro. Entonces era revelador, pero era irreverente, era fuera de la caja en ese momento, en una organización de este tamaño, decir a los líderes, los vamos a formar, pero la formación es para verse hacia adentro. Ya. Y en ese proceso, todo el descubrimiento fue, cuanto más humano puedo ser, más éxito tengo. Tuve un jefe en el proceso, fueron 7 años en esa formación, formando líderes, que decía, Dentro de la empresa. Dentro de la empresa, me decía, pero ¿cómo así más humanos? No entiendo, o sea, ni que aquí fuéramos animales o fuéramos máquinas, o sea, ya somos humanos. Entonces le costaba mucho entender qué significaba ser más humanos, ¿verdad? Me decía, ¿qué tengo que hacer para ser más humano? Ya soy ser humano. No puedo ser más perro. Ajá, correcto. ¿Cómo hago para sí, ¿verdad? Ser más pájaro? Y el aprendizaje es que nos hemos deshumanizado. Yeah. Y cuando digo deshumanizado nos hemos desapegado de lo que sentimos, nos hemos desapegado de conectar verdaderamente con el otro, nos hemos desapegado y desconectado de los rituales y los ritmos y los ciclos que como seres humanos tenemos. Y cuando negamos todo eso, hay un poder y una fortaleza que queda perdida, porque nos enfocamos en ser más eficientes, en ser más implacables, en ser más contundentes, en ser más estructurados, en ser más exactos, que está bien y que es necesario, pero que no puede lograrse a costa de perder. ¿A qué costo y viene eso? A costo de sacrificar todo eso que ya somos. Me gusta mucho lo que dices, porque pienso que, no sé cómo ha sido tu experiencia, pero intuyo que en un mundo latinoamericano esta conexión con las emociones es una señal de debilidad. Y pienso que el liderazgo es aquel que es autócrata, aquel que es fuerte, aquel que es recio, aquel que es agresivo. Y esta visión como más emocional, más humana, pareciera ser una señal de debilidad. Y creo que uno de tus grandes mensajes es no, al contrario, es una señal de fortaleza. Y me encantaría escuchar, tú has tenido experiencia con cómo reeducar a la gente en hacerles ver que el tema de la humanidad es una ventaja, es lo que te causa el éxito, no es un costo del éxito. ¿Cómo te ha ido con eso, con personas? ¿Has tenido experiencias donde, digamos, ha tenido que machetear a la gente hasta que entienda que esto realmente es un valor agregado? Es decir, no es un lujo, no es algo que solo los que, están en un cierto bracket tienen el acceso, sino realmente esto debería ser para todos. Sí. Es tan amplio y es tan profundo, ¿verdad? Primero creo que no conozco tanto otras culturas. Hablábamos antes de arrancar de la cultura europea, de la cultura alemana, pero no conozco tanto la cultura asiática, ¿verdad? U otras culturas como para poder hacer un mapa general, pero sí creo que como humanidad, ¿sí? Más allá de las culturas y las geografías, creo que como humanidad hemos vivido por cientos de años con este arquetipo o con estos arquetipos en donde el héroe, en donde el personaje protagonista, en donde el reconocido y el aplaudido es el valiente, el fuerte, el poderoso, el que ganó terreno, ¿verdad? El que conquistó, el que fue el emperador, sí. El que de vuelta fue implacable, ¿verdad? El que redefinió la historia con su valentía. Total. Tiene todas las respuestas. Tiene todas las respuestas. Es guapo. Total, ¿verdad? O sea, es el chulo de la novela. Sí. Entonces estamos tan llenos de estos arquetipos, sí. A nivel de historia, a nivel de cuentos, a nivel de películas,
pero también a nivel de educación familiar, a nivel obviamente organizacional, porque por supuesto con sus diferencias o con sus, ¿cómo se dice? Cuando no es así, como con sus fueras de regla, pero como humanidades, papá es el fuerte y mamá es la suave y la que protege, ¿sí? Y entonces la figura del hombre es una figura que no asociamos a la dulzura, a la ternura, a la compasión muchas veces. Es la figura que asociamos a la fuerza, ¿verdad? Al orden, al poder. Y cuando lo llevamos a la educación y lo llevamos a las organizaciones, pues tenemos muy pocos años de tener mujeres en puestos de liderazgo, mujeres en puestos de educadoras, de formación, porque es lo que conocemos nosotros, pero no es lo que ha pasado en los últimos 100, 200, 300, 500 años, ¿sí? Entonces, todavía hoy hacemos mucho honor a esos arquetipos que ya están vencidos, que ya están muy obsoletos. Y pienso que hoy, ahora sí ya en los últimos años, la humanidad ha venido cambiando. La humanidad ha venido diciendo, tal vez este ya no es el camino. Nos trajo hasta acá, pero ya no podemos seguir así. O ya probamos de esta forma y trajo estos resultados, pero también trajo estas pérdidas y trajo, ¿verdad?, estos onus o estos precios a pagar. ¿Qué tal si empezamos a probar de otras maneras? Entonces, por supuesto, en las organizaciones es muy nuevo pensar en líderes que su poder radica en la vulnerabilidad, que su fortaleza radica en ser tiernos y sensibles, porque creemos que eso no se respeta de la misma manera, porque creemos que eso no genera la misma autoridad ni la misma referencia, ¿sí? Y porque de vuelta tenemos instalado mucho este paradigma de que para conseguir los resultados yo no puedo ser así de débil, o así de sensible, o así de flojo, o así de, voy a decir, aguado, ¿verdad? Cuando son paradigmas y que son narrativas en las que nos hemos confundido mucho. Porque de vuelta, si yo te pregunto, ¿quiénes son los líderes que tú más admiras o que más te inspiran en la vida? ¿Profesionales o no profesionales? Los líderes que vienen siempre son los líderes más humanos. Son los líderes que más conexión han generado. Sí. Líderes en tu vida o líderes humanos y de masas, ¿verdad? Y a los que les das una lealtad profunda. Sí, porque te han permitido conectar con tu propia humanidad en lugar de dejarla relegada. Porque te has conectado con ellos verdaderamente y no por miedo o por obediencia, sino porque el corazón estuvo presente en eso. Sí. Entonces, a pesar de que seguimos y admiramos a esos líderes, igual vivimos bajo estos arquetipos y bajo esta narrativa de que no es ese el liderazgo más efectivo. Sí. Entonces es una paradoja bien grande. Y creo que también es un lenguaje atractivo para el empresario decir, tú estás llevando tu motor al 80% cuando podrías llevarlo al 100% si hicieras estos ajustes. Porque creo que la idea de manejar un equipo con fuerza, tú sientes el resultado porque ves la fricción que estás generando, el calor que está generando, pero no es todo el potencial que está oculto por una gente que está frustrada o con miedo. Y ahora está tan de moda el quiet quitting, ¿verdad? La renuncia silenciosa, que es voy a trabajar aquí de una manera pasiva. Sí. Y eso es un cáncer dentro de las empresas. Creo que parte de lo que yo veo en tu libro y parte de lo que yo veo en ti es esta invitación a la gente a reflexionar. ¿Dónde están mis puntos de presión? Si yo soy de mi empresa, digamos un potencial cliente, ¿cómo sé yo si necesito revisar mi cultura? ¿Qué son los puntos de presión que yo quisiera ver hacia adentro para ver cómo estoy? Porque lo que pasa con los arquetipos Tony Stark es que no cometen errores. Entonces, si yo no cometo errores, ¿cómo voy a yo meterme a buscar ayuda? Y creo que en el silencio, esa invitación que tú haces sin ánimo de atacar ni hacerlo de menos, reflexiones sobre qué está dominando en usted. El ego, que tú lo
tocas de una manera genial en tu libro, o es la verdad. Y esta tensión que tú generas entre el ego y la verdad es un diagnóstico hacia adentro. Total. ¿Cómo ves tú ese perfil en las empresas? Si yo estoy en una empresa que, digamos, estoy interesado, pero no sé realmente si hay un problema. ¿Cuál es el diagnóstico así sencillo, un diagnóstico breve que podría ser? ¿Qué evidencias puedo ¿Cómo se manifiesta? tomar? ¿Cómo se manifiesta? Tal vez antes de las evidencias, solo porque me quedé con esto que trajiste de la renuncia silenciosa. Yo creo que se está hablando mucho de la renuncia silenciosa de este colaborador que no está enganchado emocionalmente, que no se puso la camiseta porque no está ahí porque ama el lugar, sino porque siente que no tiene otra opción. Sí. Pero creo que hay una renuncia silenciosa que es más peligrosa todavía, y es la renuncia a nosotros mismos, ¿verdad? Que es cuando yo estoy renunciando a mis valores, cuando yo estoy renunciando muchas veces al tiempo con mi familia, cuando yo estoy renunciando a mi congruencia, porque pienso una cosa pero hago otra, cuando yo estoy renunciando a mi paz, a mi plenitud, a mi verdad, no como esta es mi verdad y no salgo de ella, sino a mi verdad como qué es importante verdaderamente para mí. Para mí esa es la renuncia más peligrosa de todas. O sea, renunciarle a una empresa, por supuesto, como empresario, es muy fuerte tener gente que no esté comprometida contigo. Pero igual, ¿de qué te sirve tener gente que no esté comprometido consigo misma? Claro. Es gente sin poder. Y que también tú lo has causado, ¿verdad? También Totalmente. Tú eres la causa de esa separación entre la mente y el cuerpo, que es tu culpa. Totalmente, es tu responsabilidad. Entonces, ¿cuántos dueños de empresa, cuántos empresarios se quejan de es que la gente no aporta, la gente no habla, la gente no propone, ¿verdad? Solo sigue, no toma decisiones, no se arriesgan, solo siguen, yo tengo que darle las soluciones, yo tengo que mostrarles el camino, yo tengo que marcar por dónde. Y de alguna forma sí, pero es que no se sienten en la confianza de poder hablar, de poder opinar, de poder traer, de poder debatir, claro, de poder decir. Y entonces, por supuesto que termina siendo muy solitario ser el dueño o ser el empresario o ser el líder que tiene que arriar, ¿verdad? Sí. Porque creo que ese es uno de los dolores más grandes del liderazgo, claro, es que tengo que lidiar, no liderar, tengo que lidiar con la gente. Yo digo, es que no hay que lidiar, porque lidiar y liderar son dos cosas totalmente distintas. Sí, bueno, y conectándolo con lo que decíamos antes, eso es un buen diagnóstico. Sí. Si tú estás lidiando o acarreando mucho a tu gente, es que hay un problema de confianza aquí. Sí. La gente se siente con un pie acá y con otro pie en esa tensión dicotómica personal de no soy quien quiero ser. Totalmente. No me encuentro a mí en este rol. Totalmente. A mí me gusta mucho un autor que se llama Patrick Lencioni. De hecho, lo menciono en algún momento del libro, no con esto, pero con otro elemento. Y él dice, es sencillo. Cuando hay falta de confianza, cuando hay falta de conflictos, cuando no se asume la responsabilidad y los compromisos, ¿sí? Y cuando no se llega a los resultados, hay que entrar a ver la cultura. Yeah. Y falta de confianza, volviendo al tema número 1, tiene que ver con cuando la gente no se puede mostrar vulnerable, cuando la gente no se puede mostrar con sus luces y sus sombras, cuando todos muestran solo su cara perfecta, ¿verdad? El rendimiento, cuando todo funciona bien. No puede ser solo luces y que no haya sombras. Cuando las sombras están tan ocultas es porque no hay espacio para que puedan surgir y que pueda surgir esa verdad. No es humano. No es humano. No es humano. El humano es imperfecto. Claro. Y hay que... Y sabe que, bueno, tu libro también tiene muchos pasajes y muchos héroes que son diversos. Tienes a tus mentores cuadrados y tus mentores dispersos. Y esa celebración también de la diversidad de la gente es algo que es humano. Totalmente. Cuando los queremos agarrar todos, que sean soldados, aunque tienes a estos artistas, a estos big thinkers y a los más concretos,
también respetar esa diversidad. Creo que es otro valor agregado que tu visión tiene y que creo que está subvalorado en el mercado. Totalmente. Creo que es una frase de Jung, que él dice: el ser humano nace original y muere siendo una copia. Y desde chiquitos, o sea, desde niños en los colegios ya queremos encajarlos y encuadrarlos en un moldecito, y el que se sale del molde está mal. Aquí yo veo unos árboles en la ventana y yo digo, pues yo no creo que ningún árbol esté tratando de parecerse al otro, ¿verdad? O que un pájaro esté frustrado porque no tiene los mismos colores que el otro, pero nosotros sí, ¿verdad? Quiero parecerme al otro, o si yo no me parezco a ese otro, entonces yo ya no estoy bien ante los ojos y la mirada de ese otro, y con eso acabamos con la riqueza y la abundancia que trae la diversidad. Claro. ¿Sí? Entonces nos empezamos más en esforzar por cómo ser todos iguales. ¿Y qué sentido tiene para una organización que todos piensen igual, que todos tengan las mismas capacidades, que todos tengan el mismo perfil, y que se pierdan de todo eso que no son, pero que al mismo tiempo es la posibilidad? Hay organizaciones en donde nosotros pasamos pruebas o perfiles comportamentales en donde la organización entera es igual. Entera, o sea, todos alta dominancia, ¿verdad? O alta influencia, todos iguales, y decimos, pero acá ¿quién trae el contrapeso? ¿Quién trae el otro punto de vista? ¿Quién trae las fortalezas que este perfil tiene como debilidad? Sí, y también es una cultura que está premiando esta actitud agresiva, esta actitud dominante, cuando realmente no es eso lo que quieres premiar. Los gerentes o los que tienen las promociones son aquellos que siguen al líder original, al líder tóxico, digamos, al líder agresivo, y eso hace que la cultura, digamos, negativa domine las generaciones. Y me pregunto, en el típico arquetipo enemigo que te dice, mire, con todo respeto, yo a la gente le pago para que trabaje, eso de la cultura a mí no me interesa. ¿Qué dirías tú a esa actitud que seguramente hay en la calle bastante? Sí, por supuesto. Yo no trato de convencer a nadie, ¿sí? Para mí cada uno tiene que convencerse a sí mismo. Como consultora, ese tipo de clientes es un consultor con el que yo no trabajo, porque sé que yo no le voy a funcionar, y porque tampoco es un lugar en donde yo pueda traer como consultora mi mirada, mi propuesta real y auténtica, porque no es la necesidad que se tiene, ¿sí? Entonces, digo, no vamos a llegar a poder trabajar porque lo que yo tengo para ofrecerte y la canción que yo toco no es la que tú quieres bailar y no es la que a ti te gusta escuchar. Mira. Y está bien, ¿sí? Yo puedo seguir tocando mi canción en otro lado y tú puedes seguir poniendo la tuya en donde tú la quieras poner. Si me voy de vuelta al zeitgeist, al momento de la humanidad, creo que la humanidad va hacia ese lugar, de cómo integramos lo que se desintegró hace mucho tiempo, cómo ganamos coherencia y alineación y dejamos de separarnos en pedazos, porque hasta entonces todo el discurso había sido, usted saca una cosa, pero en su casa sea lo que quiera. Y traiga su trabajo aquí y sus emociones, déjelas allá. Separado. Separe sus problemas personales de las cosas profesionales. Y eso solo nos llevó a una división interna y a fracturarnos como personas. Y algo que está fracturado, algo que está rajado, indiscutiblemente es mucho más susceptible a quebrarse y a no funcionar. Mientras que cuando todo está bien formado, todo está bien alineado y bien puesto, pues se hace mucho más robusto. Sí. Entonces firmemente creo que estamos en un momento de la humanidad en donde esa necesidad de coherencia, de alineación y de juntar los pedacitos de nosotros mismos que hasta entonces parecía que no tenían espacio, ahora lo tienen, son necesarios y se están reconociendo. Entonces, ¿qué le diría a ese líder? Le diría, te estás quedando atrás, vas tarde en el proceso. Y hay que empezar por uno mismo, ¿verdad? También como dueños de empresas, pues nuestra empresa termina siendo nuestra cara, nuestra personalidad, y es una proyección de nosotros mismos. Entonces, muchas veces hay líderes que dicen, la gente es el problema, arréglelos. Y mi invitación siempre es, vamos a empezar por ti. Sí. ¿Sí? Vamos a empezar por ver en dónde está
la incoherencia entre tu discurso y tu práctica. Vamos a empezar a ver en dónde está la limitación o la condición que tú mismo estás generando para tu equipo o para tu gente. Hay que ser muy valiente para eso. Como líder hay que decir, ok, o sea, tengo que empezar por mí. Pues sí, toca empezar por ti. Es una vulnerabilidad. Supongo que has tenido, tienes tantos clientes, has tenido tantos años de experiencia. Me imagino que ya puede ser una rutina, pero ese primer tope con el líder de desarmarlo y realmente confrontarlo en su vulnerabilidad máxima es el primer paso. Es llevarlo al bottom, digamos, al final del hoyo para volverlo a construir. Y esto requiere mucha paciencia, mucho tiempo, pero sobre eso empieza. ¿Cuándo ves tú que hace clic? Porque digo, a ti te pasó en tu carrera un momento en donde hizo clic la idea. Sí. Y lo ves cada vez que tienes a tus clientes, ves el momento que le hace clic en la cabeza. Sí. ¿Cuándo es ese momento? ¿Cuándo dicen, ya entendí? Yo creo que llega un momento, no siempre llega, pero creo que llega en el momento en que ese líder, en que ese ejecutivo es empático consigo mismo y se da cuenta de cuánto le duele estar sosteniendo lo que viene sosteniendo, porque se requiere de un montón de esfuerzo, de un montón de fuerza para estar sosteniendo la rigidez, para estar sosteniendo el personaje duro, para estar sosteniendo, pero cuando pueden desplomarse por un ratito, aunque sea en una conversación y decir, no me había dado cuenta que venía 30 años caminando y cargando y trabajando y amaneciendo y durmiéndome así. Cuando yo soy mamá de 2 niños, ¿sí? Y para mí muchas veces el rol y mi maternidad son las mejores anécdotas y la mejor inspiración para poder hacer el paralelo con los líderes. Entonces yo hablo mucho de mi maternidad y de lo que mis hijos me enseñan y de los dilemas y de los retos que yo me encuentro con ellos, porque creo que no son tan distintos de los que los líderes se encuentran en una organización. La diferencia es que en la maternidad no puedes presentar tu carta de renuncia, no puedes amenazar con un despido, ¿verdad? Sí. No puedes manipular con un bono, con un salario más alto. Pero el vínculo y la dinámica de una autoridad, pero es que es una autoridad que está al servicio, es una autoridad que va con una mano de amor y una de rigor, que igual regaña, que igual, ¿verdad? Pero que lo hace no desde el estoy harto de ti, sino desde el es que mi papel es hacer que tú seas la mejor persona que puedas llegar a ser. Sí. Entonces, muchas veces cuando yo llevo este paralelo, los líderes hacen este paralelo con su propia vida y muchas veces se dan cuenta que el mismo papel y la misma máscara y el mismo personaje que llevan al trabajo, lo llevan a casa y ahí duele más. Ahí no perdona y ese tiempo se acaba. Quiero hablar de tu familia, pero solo te quería compartir que recientemente estuve pensando en ti, en tu libro, porque hablaba con este típico líder que lleva cargando al negocio por 30 años y se queja de que tiene que cargar de lo que estamos hablando. Y le decía yo, mira, lo que creo que es importante es que te des cuenta que tu tiempo acarreando a la gente es el tiempo más caro. Porque tú deberías estar ocupado haciendo otras cosas, haciendo crecer el negocio. Pero estás utilizando todo el tiempo organizando a la gente, cuando tu gente debería poderse organizar sola. Y no se organiza sola porque tú los has entrenado a seguir, sin ánimo de tener intuición, tener innovación, tener ideas, ser despiertos, ser inquietos, que tienen miedo, viven en un momento de miedo. Y eso hace que la organización se extinga. Una vez quitas al jefe, la organización desaparece. Y yo creo que no hay alguien que te diga, cuando yo me muera no me importa qué pase en la organización. Todo el mundo dice, yo quiero que ese sea mi legado, para mi familia o para los demás. Y esa visión de formemos un legado, tienes que pasar por este puente, de lo contrario no se logra. Pero tu título me gusta porque no tiene mucho, invita a la reflexión empresarial, pero es una visión holística de la persona. ¿Más exitosos en qué?
no solo en el trabajo, también en la familia. Claro. Y tu libro habla mucho de tu familia. Contanos de tu familia. ¿Cómo ha sido tu vida con tus chiquitos, con tu esposo? ¿Has vivido en diferentes lados? Para mí, mi familia, y te voy a ser honesta, yo soy un espíritu libre, voy a 7,000 por hora, o he ido a 7,000 por hora por muchos años. Soy una mujer ambiciosa en el sentido de yo siempre creo que hay oportunidad de más, de hacerlo mejor, ¿verdad? De alcanzar una cosa y entonces conquistar la otra. Y para mí mi carrera profesional ha sido uno de los pilares más importantes en mi vida. En el libro lo cuento porque a falta de muchos otros pilares, mi carrera profesional para mí fue, bueno, esta es mía, ¿verdad? Uh-huh. Y tú la hiciste. Y yo la hice. De cero. Sí. Total, esa me costó a mí, esa no me la regaló nadie. Claro. Bueno, y es importante que la gente sepa que tú empezaste de abajo. Sí, sí. O sea, de lo más abajo. Y tú has crecido exponencialmente en tu carrera, que eso es algo que la gente tal vez no todo el mundo sabe, pero es importante que lo sepa. Y es que empecé muy joven también, sí, ¿verdad? Sí. Pues yo creo que por esto mismo que te digo de la velocidad, de la ambición, etcétera, yo entré a trabajar recién salida del colegio, también con la oportunidad que existía. Mi primer jefe decía, es que tú venías con calcetas y despeinada y traías lonchera. Y yo, pues venía del colegio, estaba aprendiendo. Pero entonces, por muchos años sentía que mi familia era como el ancla, pero el ancla en el sentido del ancla que me obligaba a estar en el muelle y no me dejaba ir más, ¿sí? Pero también hace muchos años me di cuenta que sin ellos no podría ser la que soy, porque los aprendizajes que tengo, porque las experiencias más transformadoras de mi vida han venido de construir esa familia, de despejarme en esa pareja, de buscar la coherencia con esa pareja, de hacerme responsable y asumir el protagonismo y la responsabilidad y el liderazgo personal de decir, esto es lo que yo estoy construyendo, o sea, no es culpa del otro, es culpa mía o es responsabilidad mía y si lo quiero cambiar tengo que empezar por mí. Entonces, Mario, que es mi esposo y es mi compañero y es mi coach y es mi aliado y es mi cheerleader y es mi psicólogo y es mi todo en ese sentido y es mi cómplice, para mí es el mejor maestro. Porque a los hijos uno los ama incondicionalmente, ¿verdad? Y uno, creo que todos como papás queremos esforzarnos por ser mejores versiones por nuestros hijos. Y sabemos que no los podemos cambiar, que es un contrato de por vida. Con la pareja no necesariamente es así, o sea, la pareja es otro ser humano que se construyó de otra manera, que trae sus heridas, que trae sus traves, que trae su historia, su crianza, sus paradigmas, sus modelos mentales, con el que te elegiste o con al que yo elegí, pero era, qué difícil ese amor incondicional, qué difícil querer ser una mejor versión sin exigir, es que tú sos el que tiene que ser mejor versión. Sí. Es que tú sos el problema, tú sos el que tiene que dar. Entonces, de unos años para acá, para mí mi familia es lo más sagrado que tengo porque nada me enseña de mí como me enseñan ellos. Para mí son el mejor espejo, el mejor reflejo, porque yo ya entendí que no son ellos, que todo lo que yo veo, que todo lo que hemos conseguido, pero también todo lo que no funciona, me muestra donde yo todavía que tengo que trabajar en mí. Uh-huh. Y bueno, y que te apoyan también, y te quieren ver crecer. Sí. Porque me imagino que habrá mucha gente que se siente culpable de no estar en casa al final hay que trabajar, pues. O sea, y se pueden sentir muy culpables de no estar en la casa, o al mismo tiempo se pueden sentir culpables de que son el lastre, esta ancla que no te deja volar. Claro. Gracias por compartirlo, porque creo que hay mucha gente que pasa por eso, esa sensación de no poder sentirse cómodo con una relación sana también en la casa, porque ¿cómo vas a ser bueno en la oficina si cuando llegas es un caos en tu casa? Y creo que no es obvio y llega tarde, llega cuando la gente ya es mayor, ya es muy tarde, ya tus hijos ya son mayores y no los criaste tú y duele.
Para los que están ahí y que han tenido que tomar esas decisiones, duele y se vuelven abuelos cariñosos porque eso es lo que les toca, ¿verdad? Pero qué mejor no cometer ese error. Qué importante es no cometer ese error. Y creo que como mamá es un reto adicional porque lamentablemente las mujeres tienen un contexto más complicado en el mundo empresarial y se tiene una expectativa social tanto injusta y, claro, voluntariamente las mamás pueden ser mamás y ser felices, pero qué bonito también es escuchar tu testimonio de alguien que ha podido tener ese equilibrio. No siempre, ¿verdad? Esto es un proceso. Contanos del proceso. ¿Cuál ha sido tu proceso? Sí, esto es un proceso, no es... ¿verdad? Yo no soy la persona más equilibrada, ni la que tiene todo balanceado, ni la que no sale de control, la que se sale de control, ¿verdad? La que tiene la vida resuelta. Somos humanos. Somos humanos, totalmente. Pero lo que sí es que me declaro un humano en constante aprendizaje. Sí. Un humano aprendiz, un humano que siempre quiere resolver las cosas, pero no resolver encontrándole una solución, sino resolver en el sentido de como si yo soy parte del problema, yo soy parte de la solución y solo puedo trabajar en esa parte que me corresponde a mí, ¿sí? Entonces, por supuesto que ya sentí culpa muchos años, por supuesto que ya me paré en diferentes lados de la balanza por mucho tiempo, por supuesto que estuve muchos años pensando también que tenía que dividir una cosa de la otra, un rol del otro, que tenía que cumplir con todos. Pero en ese proceso lo único que pasaba, bueno, pasaban muchas cosas, pero lo que principalmente pasaba es que yo me desconectaba más de mí todavía. Entonces tengo que cumplir con los niños, pero tengo que cumplir con el trabajo, pero tengo que cumplir con el esposo, pero tengo todos los chats ahí y no le he hablado a mi mamá y no sé qué. Y la última era yo, porque primero era cumplir con todos y entonces ya nunca había espacio para mí, ¿verdad? Porque era tengo que pagar todo y de lo que sobre ahorro. Mentira, no ahorras nunca. Sí. ¿Sí? Hasta que entendí que el ejercicio es al revés y no es egoísmo. Es que de verdad eso para mí es amor. Es que es primero yo y después entonces puedo estar para los otros. Es primero ahorro, primero guardo lo que es esencial y entonces puedo dar, ¿verdad? Es tan cliché y tan obvio, pero es lo que nos dicen en los aviones cuando te están dando las señales y las instrucciones de emergencia. Sí. Es póngase primero su mascarilla. Claro. Y luego ayude a otro, ¿sí? Pero si yo quiero ver esta metáfora como bien visual, digo, estamos en medio del avión a punto de caerse y a punto de explotar, porque así vivimos la vida y así corremos como que eso estuviera pasando todo el tiempo, y estamos en esta agitación, creyendo que estamos ayudando a los niños con su tarea, creyendo que estamos ordenando la casa con lo que hay que hacer, creyendo que estamos respondiendo los correos que hay que responder, teniendo todo bajo control, cuando se nos está acabando el aire propio. Entonces, para mí el aprendizaje o de los aprendizajes de todo esto, y que es bien reciente, es que si yo me vacío no tengo nada que dar. Y por mucho tiempo mi reclamo fue, es que necesito parar, es que quiero mandar toda la fregada, es que ya no aguanto, necesito irme sola unos días, necesito paz, necesito que se hagan cargo. Y yo decía, entonces necesito soltar todo esto y atenderme a mí. Sí. ¿Verdad? Hablábamos del diagnóstico de las empresas y el diagnóstico personal. Es lo mismo, son esas alarmas. Hablábamos de por qué escribir un libro y creo que tú decías que es una forma de contar una historia importante. Pienso que también nos ayuda a pensar cuando escribimos. Totalmente. Como que aterriza uno las ideas y algo que yo aprendí de ti, aprendí de tu libro es esta invitación a ser consistentes. No perfectos, pero consistentes, porque cuando decimos una cosa y hacemos otra, ese spread, ese vacío, mientras más amplio es, más miserables somos. Sí. Y creo que cerrar ese spread es difícil. Nunca lo vamos a cerrar por completo porque somos humanos. Claro. Pero mientras y vivimos en el dilema constante. Totalmente. Pero eso es una visión sana y ese awareness de esto es lo que necesito en mi vida es un mensaje que no se escucha mucho y que no es fácil de hacer. Pero lo conecto mucho con el aprender a decir no, aprender a poner frenos, a poner no negociables. Y creo que eso es algo también de tu aprendizaje. ¿Cómo has aprendido tú a decir no?
de esta línea no pasa. No voy a perderme un evento de mis hijos, no voy a perderme un evento con mi esposo, no voy a aceptar un trabajo que no me gusta. ¿De dónde viene la fortaleza de decir no? Creo que viene de haber entendido en dónde venía la debilidad de decir que sí. Ok. ¿Sí? Y me voy de vuelta a la educación y a la crianza de los niños, ¿sí? Porque nos han enseñado a ser educados y políticamente correctos y lindos y bien portados hacia afuera, no hacia adentro. Entonces es, mi amor, salude y de besito y vamos a ir donde las tías. No se ensucie la camisa. Y no se ensucie la camisa y las niñas lindas no se enojan y los niños no lloran. Ajá. Y aunque no le guste, pues diga que sí le gustó y sea buenita y sea obediente, porque si no mamá se va a enojar o mamá se va a poner triste. Sí. O papá ya no le va a gustar y papá se va a ir. ¿Sí? Entonces... Y adoro a nuestros papás, ¿verdad? Y no es un señalamiento y que la culpa sea de nuestros papás. Era lo que se vivía, lo que se sabía, lo que se entendía y lo que se heredaba de una generación a otra, claro, cuando no estábamos en el momento de hoy donde ya tenemos tanta más información, tanta más conciencia, ¿sí? Entonces, nos enseñaron a priorizar todo menos a priorizarnos a nosotros mismos, desde chiquititos. Nos enseñaron, y como niños, no solo lo que nos enseñaron, sino como niños, creo que somos tan generosos como niños, que es, tengo que hacer todo para que me amen, ¿sí? Y para que me amen, tal vez implica ser más como mamá quiere que sea, o ser más como el maestro quiere que sea, o ser más como el abuelito me dijo que tenía que ser. Porque quiero ese amor, ¿sí? Y eso lo llevamos a la vida adulta y es, no puedo decir que no porque voy a caer mal, no puedo decir que no porque ya no me van a invitar, no puedo decir que no porque qué vergüenza decir que no. Claro. No puedo poner este límite porque va a pensar que qué ridícula poner ese límite, o qué presumida, o ¿verdad? ¿Qué se cree? Y entonces poder llegar a decir, es que la niña sí hubiera querido decir que no. Es que la niña o el niño sí hubiera querido decir no me gusta, o no quiero, o no puedo, o no tengo ganas, o no me cae bien, o esto es lo que yo quiero y lo que yo necesito. Pero los niños no tienen esa fuerza, no tienen esa seguridad psicológica para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, darme cuenta de que yo también fui esa niña que hizo todo para ser querida, y somos todos. Todos fuimos esa generación. Claro, todos fuimos esa humanidad, que yo también fui esa niña que hizo todo para ser amada y que eso se convirtió en un personaje que aprendió lo que aprendió y que aprendió a no poner los límites o ponerlos demasiado atrás o a quedarse callado o callada o a sobrecomprometerse, etc. Poder ver con compasión a esa niña y decir, pero es que esta ya no es una niña, esta ya es una mujer fuerte, empoderada, que necesita mucho menos la validación de afuera para validarse adentro. Que ya no está satisfecha con que haya paz afuera si no hay paz adentro. Darme cuenta que de la única persona de la que depende mi paz y mi plenitud es de mí, y que muchas veces era yo misma la que no me la causaba por estar dividida o estar desalineada o ser incoherente, fue como, ok, entonces para estar en paz adentro tengo que ser más coherente. Está de moda el concepto de capital humano. Esta idea del capital humano, y cuando lo lee uno, al final es cuánta U tenés, cuánto estudiaste o cuánto es carrera profesional, pero se olvida toda esta parte emocional. Tú puedes tener los doctorados que quieras, pero si no tienes esta integridad, ¿de qué te sirve? No está capturado dentro del concepto de capital humano, que es el capital más escaso.
Talento en la calle hay muy poco. Y matar el poco que hay es un pecado. Y creo que eso es lo que pasa ahora. Y yo veo en ti a alguien que está queriendo proteger el poco capital humano de calidad que hay. Protejámoslo, porque al final de ahí van a nacer nuevas empresas y van a hacer el progreso de un país que le urge. Lo ve muy necesario. Has tenido muchas experiencias con empresas. Me encantaría que nos contaras una que te gustó, que te marcó, que fue así una anécdota bonita que quisieras compartir. Sí. ¿Una del libro o una que no está en el libro? Yo digo que no está en el libro. Una que no está en el libro. Porque sí complementa. Ok. Creo que un proceso que me disfruté muchísimo fue un proceso en una organización local con un equipo ejecutivo, o sea, el equipo de los número 1, los gerentes o los directores de cada una de las funciones. Y era un equipo dicho por otro coach muy famoso y muy reconocido, un equipo que jugaba en la B o que jugaba en la C. Yeah. ¿Sí? Un equipo que no tenía las condiciones para jugar en la A, en los campeonatos buenos, pesados, yeah. En los campeonatos pesados. Entonces, era un equipo que ya había pasado por 2 o 3 procesos de acompañamiento con coaches antes y donde los coaches habían dicho, este equipo no tiene las condiciones para, ¿sí? Entonces, no hay nada que hacer con ellos, lo mejor sería renovarlos. Entonces, el dueño de la empresa llega con nosotros ya un poco incrédulo, escéptico, pero aún así queriendo ver si de verdad es posible rescatar o de plano no, y creo que como siendo el último intento ya antes de tomar una decisión, ¿sí? Y para mí una de las premisas, creo que yo soy una idealista y soy una soñadora, y para mí una de las premisas en la vida es que, como te decía, siempre hay más, siempre es posible más, solo no hemos encontrado la llave y la fórmula. Pero una de las premisas del coaching es, en esa persona con la que tú vas a trabajar o en ese equipo o en esa empresa, ya radica todo el potencial, toda la sabiduría y todos los recursos que necesitan para estar en otro nivel. Lo que pasa es que las condiciones, el contexto, la dinámica y el entorno no están favoreciendo ese potencial, ¿sí? Entonces yo creo en las causas perdidas o en los casos difíciles, yo creo. De vuelta, no por masoquista, sino por idealista. Entonces nos encontramos con este empresario que dice, tengo este equipo, ya no puedo, ya estoy harto, pero es gente muy leal, individualmente me aportan mucho, me suman mucho, cuando están en equipo no funcionan y hay personajes de película en ese equipo y quiero ver qué pueden proponer. Nosotros siempre partimos de entrevistas profundas, de un espacio de verdad de conexión con el otro, de no asumir, de no creernos la narrativa necesariamente del HR o del empresario, no porque creamos que nos miente, sino porque sabemos que es una sola mirada dentro de una realidad que siempre tiene muchas miradas y muchas realidades. Entonces, entrevistamos al gerente general, los conocemos, hacemos una propuesta, diseñamos un programa de varios encuentros, un proceso para 1 año, pero el primer encuentro es un encuentro donde te estás jugando la credibilidad, la confianza, ¿verdad? Si quieren seguir apostándole o no. Entonces hacemos todo un diagnóstico luego de haberlos entrevistado a todos y ese encuentro es un encuentro primero para ganar la confianza en nosotros, pero también en la posibilidad todavía que tienen como equipo. Es un encuentro para dejar de victimizarse y asumir la responsabilidad y abrir la posibilidad de, ok, estoy dispuesto a hacerme cargo de lo que a mí me corresponde cambiar para que este equipo cambie. Y recuerdo que dentro del equipo eran unas 10 o 12 personas, había una persona muy dolida, muy cerrada, muy escéptica, que estaba
en la sesión, llegó a la sesión y se sentó así en la mesa con la mochila así. Y no soltaba, voy a quitar por el micrófono, no soltaba la mochila, o sea, cerradísimo. Fue en época de pandemia, entonces con mascarillas, todavía no nos podíamos ni siquiera ver las caras por completo. Y esa primera hora, esas primeras 2 horas yo le llamo calentar el corazón. O sea, ese es momento donde todavía no hay ninguna actividad, no hay ningún ejercicio, sino es ese contexto de hablarle al corazón y decir, a ver, tal vez estás acá sentado pensando que esto es una pérdida de tiempo, tal vez estás acá sentado pensando que ninguno de tus compañeros se merece tu esfuerzo, pero recuerdo que en ese momento decíamos, pero tú te mereces venir feliz a trabajar. Tú te mereces estar en un lugar en donde no sientas que tenés que estar con la mochila puesta para protegerte. Tú te mereces un espacio en donde puedas hablar, puedas abrir, puedas traer tus emociones, puedas traer tus ideas y que sean al menos escuchadas. Tal vez no puedan ser consideradas, pero que puedan ser escuchadas porque tú sí te mereces eso. Entonces, esta no es una invitación a que tú hagas un esfuerzo para el otro, porque tal vez están en un punto en donde yo no quiero esforzarme porque el otro no se merece que yo me esfuerce por esto. Sí, he estado dolido. Pero tú te mereces esforzarte por ti si te vas a quedar acá. Porque nadie se merece venir a trabajar odiando venir a trabajar. Porque nadie se merece estar un lunes o un domingo a la noche angustiado porque ya va a ser lunes. Porque nadie se merece tener que levantarse el lunes a la mañana y decir, todo sea por mis hijos y por mi familia, pero esto es insoportable. Que hay mucha gente así. Muchísima gente así. Entonces, conectar con eso, darle voz a eso que todos piensan pero nadie dice, es una forma de derrumbar o de derribar las fronteras porque me pegaste en el clavo, o sea, claro. Tú sabes lo que yo siento. Siempre lo había querido decir y bueno, y tú le diste voz. Total. Entonces es darle voz a esos silencios, es poner sobre la mesa lo que nadie se atreve a poner, es traer los elefantes, ¿verdad?, al salón, pero no desde un lugar agresivo, desde un lugar que genere más necesidad de protección, sino desde un lugar de empatía de, ya sabemos que están sufriendo, ¿sí? Sabemos que quieren dejar de sufrir, sabemos que no están dispuestos todavía a hacerlo por los otros, pero tú puedes cambiar tu propio dolor. Y si tú haces algo por ti, vas a estar haciendo algo por el equipo. Entonces fue un momento súper lindo, obviamente, ya cuando se quitó la mochila después de 2 o 3 horas. Cuando se quitó la mochila, abrió los brazos y bueno, y habíamos dicho, si alguien no quiere hablar, no tiene que hablar, vamos a respetar eso, ¿verdad? Pero ya cuando fue, yo quiero hablar y quiero decir algo, fue como, wow, o sea, ya de aquí en adelante saber qué va a pasar y no importa lo que pase, pero este territorio no lo había tocado nadie. Claro. Entonces fue muy lindo. Y había perdido la fe, todo el mundo le había perdido la fe. Sí, habían perdido la fe individualmente, colectivamente, ya habían perdido la fe en ellos. Sí. ¿Verdad? Y fue un proceso lindo, ¿verdad? Fue un proceso que trajo mucho diálogo, mucha conversación, mucha verdad. Otro momento en donde la CFO pudo decir, es que a mí me duele que no me saluden. Es una cosa tan boba, si querés, o tan simple, pero tan difícil de poder reconocer en un equipo. Sí. De vuelta, porque tenemos estos arquetipos de inquebrantables, de superpersonajes, y que dijera, es que a mí lo que me duele es que no me vean. A mí lo que me duele es que pasen de largo como si yo no existiera y no me saludaran. Somos mucho más humanos de lo que creemos que somos. Y somos mucho más sensibles de lo que reconocemos que somos. Pero cuando dejamos de resistir esa sensibilidad
y tomamos el coraje y la valentía para traerla y hablar de ella, es mucho más fácil el camino para trabajar, para ser nosotros, para convivir con otros. Mientras más fuertes son, más débiles son adentro. Sí, más caray. Melanie, gracias por escribir el libro. Gracias por invitarnos a pensar en esto. Gracias por no perderle la fe a la gente. Ahí es donde es más difícil. Gracias por tener a tu familia tan contenta y parte de ti y darle el espacio. Creo que es un tema inspirador. No digo que eres perfecta, yo sé que tú no estás queriendo decirlo, pero sí es importante tener eso como un principio de quién soy, que me hace humano, es mi familia, me hace humano que hago todos los días, me hace humano donde tengo mi cerebro, donde tengo mi corazón, donde tengo mi cuerpo. Y si quiero ser exitoso, tengo que prestarle atención a estas cosas. Yo estoy muy contento con tu libro y espero que te sientas muy orgullosa. Y sé que tendrás un tremendo éxito. Ay, muchas gracias. Sí. De verdad que te lo agradezco muchísimo. Yo creo que el libro cuenta muchas historias de éxito, de organizaciones que por supuesto tienen que generar y quieren ser las número uno y quieren sostenibilidad y quieren ser estos monstruos en sus industrias y en los mercados, pero que han descubierto que su fórmula es ser más humanos. Uh-huh. Entonces, para mí, tiene que ver con dos cosas. Una es cómo reencuadramos nuestro concepto de éxito, porque todo esto que tú acabas de traer y que te lo agradezco, es mi mayor éxito. Mi mayor éxito hoy es la relación que tengo con mis hijos. Mi mayor éxito hoy es la relación que tengo con mi esposo, la relación que tengo con mis papás, sí, la relación que tengo conmigo misma, porque ya no estoy peleando conmigo, ni estoy en una guerra, ni en una batalla conmigo misma. Entonces, uno es cómo reencuadramos nuestro concepto de éxito, porque hay muchas cosas que también son éxito y no las vemos. Y organizacionalmente, el éxito que las empresas reconocen, que es el de sus KPIs, ¿verdad? O es el de sus métricas, ajá, que es el de sus OKRs, que es el de su rendición y su informe al final del año, sí o sí está ligado a su cultura. Uh-huh. Y su cultura está ligada a quiénes están siendo las personas cuando entran y cuando salen de ese lugar. Entonces, hay una correlación entre el número y la posibilidad de traernos más reales, más verdaderos y más honestos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que ahí está el éxito. Las empresas tendrán éxito cuando sean más humanos. De acuerdo. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti.